Muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos al conversatorio del día de hoy denominado Manos que reciben la vida, perspectivas tradicionales y científicas sobre la partería, en el marco del 30 aniversario del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales y del Día Internacional de la Partera, donde se abordará el diálogo entre el conocimiento tradicional y el enfoque científico, destacando su vigencia y relevancia social. Es un gusto contar con la presencia de nuestra comunidad estudiantil, docente, personal administrativo, funcionarios e invitados. Doy la más bienvenida a las y los ponentes y al público que nos honra. A continuación, me permitiré leer la semblanza de la coordinadora de la Red de Género del CIECAS, quien fungirá como moderadora. María del Rocío Echeverría González. Es doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma de Chapingo. Sus líneas de investigación estudian la interculturalidad, cosmovisión étnica y memoria colectiva. Entre sus objetivos destaca el documentar y reflexionar los procesos del cambio cultural de los pueblos originarios a través de sus narrativas que los sitúan como protagonistas de su propia historia, territorio e identidad. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras de la CECITI. Pertenece al núcleo académico de la Maestría en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Guerrero y colabora en el Departamento de Investigación de este centro. Sin más preámbulo, damos inicio a esta actividad, cediendo la palabra a la doctora María del Rocío Echeverría González. Muchas gracias, buenos días. Sí se escucha, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues quiero iniciar un poquito contextualizando el tema de estudio, parafraseando a Amparo Sevilla, que es una de las antropólogas más destacadas en la línea de investigación de la partería tradicional. Y bueno, ella nos explica que la partería tradicional ha sido fundamental no solo para la reproducción física, sino también para la reproducción cultural de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables en nuestro país. Y bueno, se trata de una práctica de origen ancestral donde se han conservado conocimientos y saberes que representan un sistema bastante interesante, porque se trata de sistemas integrales de atención a la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante el embarazo, o sea, la mujer no solamente, o las mujeres en las comunidades, no solamente son atendidas durante el parto en sí, sino durante el embarazo, el alumbramiento y el posparto. En el posparto, pues se les da una atención psicológica, ¿no? Este acompañamiento a estas mujeres en las diferentes comunidades. Por supuesto, no solamente hay parteras indígenas, también tenemos parteras no indígenas, pero prevalecen las tradicionales de origen étnico. Bien. Y bueno, un rasgo muy importante en el tema es considerar la identidad y el arraigo que existe en este sistema de saberes y conocimientos tradicionales comunitarios. ¿Por qué? Porque estos sistemas corresponden a una cosmovisión que tiene que ver con el equilibrio entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Más adelante lo vamos a ver a detalle con nuestros ponentes. Y también eso está vinculado al patrimonio biocultural, ¿no? Del presente. La partería forma parte de esta identidad, ¿no? Que integra estos conocimientos en dos vertientes, podríamos decir. La primera tiene que ver con el efecto terapéutico de las plantas medicinales que las parteras conocen y dominan y aplican. Y el segundo recurso tiene que ver con las técnicas corporales del masaje hacia las parteras, hacia las mujeres, perdón. Y entonces, estos masajes pueden prevenir problemas durante el embarazo. Ellas incluso conocen anticipadamente cuando el bebé viene en mala posición, pueden calcular el tiempo de gestación que tiene la embarazada, decir el sexo del bebé, entre otras cualidades, ¿no? Que ellas saben. Entonces, pues en suma, con estos ejemplos de estos recursos que son importantes, quiero decir que quienes pretenden regular o institucionalizar la práctica de la partería
pues están un poco alejados de las cosmovisiones indígenas, están un poco ausentes, ¿no? De esta visión tradicional, que es un ingrediente esencial, es un ingrediente, si no tomamos en cuenta estas dimensiones de ritualidad, entonces no podemos avanzar en este proceso de reconocimiento, ¿no? Tenemos dos esquemas un tanto diferentes. Y bueno, en suma, como parte de la red de género, este centro de investigaciones, pues reconocemos a través de la red de género cómo las parteras pertenecen a un patrimonio biocultural, puesto que sus saberes se encuentran protegidos en el artículo segundo constitucional y también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Día Internacional de la Partera visibiliza su papel fundamental en el cuidado, acompañamiento y transmisión de conocimientos comunitarios, específicamente en contextos rurales. Bien, les voy a explicar rápidamente la dinámica. Tenemos tiempos muy cortitos de participación. Entonces, para un conversatorio con este enfoque, pues será conveniente construir entre nosotras, entre nosotros, aportaciones que lejos de confrontarnos, dialoguen, ¿no? Este esquema de conocimientos tanto científicos occidentales como tradicionales para enriquecer esta experiencia y para hacer, plantear ante la mesa las voces de base antropológica y base médica. Bienvenidas, bienvenidos. Me voy a permitir explicar o platicarles un poquito sobre la semblanza de nuestros invitados. Tenemos la participación de Iridiana. Bienvenida, Iridiana. Bueno, Iridiana estudió psicología en la Universidad Benemérita de Puebla. Tiene amplia experiencia en, bueno, su investigación de tesis de la maestría, tiene que ver con estos temas de la partería tradicional, pero ella también ha trabajado en la Sierra Norte de Puebla, lo comento porque el enfoque que vamos a abordar en el conversatorio tiene que ver con estas experiencias de la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Nororiental del estado, y pues conocer la mayoría de estas comunidades donde se lleva a cabo esta práctica, ¿no? Ella ha colaborado también en la Asociación de Niños Totonacos, AC, que se encuentra en el municipio de Huehuetla, Puebla. Pues es muy orgullosa de sus raíces, aunque es una chica de un contexto más urbano, está muy orgullosa de sus raíces porque sus padres pertenecen justo o tienen origen, son de Cachoacán, Puebla, una comunidad también alejada de la ciudad. Y bueno, ella también ha tenido una movilidad académica estudiantil en España con estos temas y bueno, estoy muy contenta de que estés aquí, Viviana, con algunas situaciones, pero por eso tenemos poquito tiempo porque se le presentaron algunos inconvenientes, pero me da gusto que estés aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Me siento muy contenta de poder venir a compartir esta experiencia conmigo y poderles hablar del territorio que me ha tocado, ¿no? Mis raíces y que me ha podido permitir acompañarlo también en estos procesos culturales. Y pues, muchas gracias por la invitación, doctora. Al contrario, agradecemos pues el apoyo que nos ha brindado la directora de nuestro centro, la doctora Pilar, aquí presente en estas actividades, en la difusión y en la gestión, ¿no? De todos estos eventos. Muchas gracias, doctora. También tenemos aquí a Alan Joshua, él es estudiante de séptimo semestre de la carrera de medicina, él estudia en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Consejo Técnico Consultivo Escolar del Departamento de Formación Específica en Clinopatología e Internado Rotatorio. Hola, Alan, ¿cómo estás? Pues bastante nervioso, no tengo que admitirlo, pero bastante feliz de que me hayan invitado a participar en esta parte. Claro, las experiencias de cada una de las personas que están aquí presentes pues, pueden ser muy diferentes, ¿no? Y sí, justamente, pues me agrada que el objetivo de esto no sea confrontar las diferentes formas de cómo se lleva pues acabó el embarazo, el parto y todo el trabajo que se tiene que hacer después de ello, pero también tratar de que encontremos tierra común para poder conjuntar estas dos formas de cómo se percibe cada una de las técnicas para llevar a cabo este trabajo.
Muy bien, gracias. Y también tenemos la participación de Luz Janet Esteban Cruz. Ella estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ha sido reconocida por muchas instituciones. Voy a mencionar solo algunas, su currículum es amplio, pero ha colaborado en la Sociedad Mexicana de Física y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Cuál ha sido su papel? Bueno, ha hecho traducciones del español a lengua originaria para la difusión de textos científicos. Fue ganadora de la mejor tesis de la licenciatura en Lengua y Cultura en el año 2019, la premio el CONCITEP, y aparte la tesis se publicó en journals, CONCITEP, Academia Journals de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación de Puebla. Ganó el 39 concurso de cuento en lengua originaria totonaca, convocado por la Secretaría de Cultura de Puebla, lo que antes era el FONCA, que ahora pasa a ser la Secretaría de Cultura. También tiene una publicación muy hermosa en un libro que se llama Arrullo de Luciérnagas, Segunda Noche. Y este libro es muy hermoso porque reúne, digamos que en lenguas originarias, recopila una veintena de cantos infantiles en náhuatl, totonaco, tepehua, mazateco, mixteco, otomí, popoloca, las principales lenguas que se hablan en el estado de Puebla. Perdón. También colabora como representante del grupo Mi Lengua No de Morir, Florece, del proyecto Nido de Lenguas, en el municipio de Atlequizayán, su pueblo natal. Ganadora de la vertiente Jóvenes Creadores 2025 en la especialidad de Letras en Lenguas Indígenas Nacionales, Cuento y Novela. Actualmente es reportera comunitaria en el programa radiofónico, bueno, es un noticiero local, perdón. Ahorita tú dices cómo se llama porque es en Totonaco, en Cuetzalan, y también estudia la maestría en ambientes interculturales de aprendizaje. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? أنا بسلوك باشوابي وغنوة النقشاو لوتلان دماغ كتيبي وغنى نلاقة تشوين نوش لكتا لان لا ويما لكا تشانغوي لا تكتولك سقطان لان تاني شكنيوا كاتشيكينين. Muy buenos días, estoy muy contenta de compartir la palabra el día de hoy con todas y todos los presentes y pues seguimos trabajando en lo que viene, a lo que venimos como tal también para presentar estas experiencias, compartir estas experiencias que venimos trabajando desde nuestros territorios. Muchas gracias. Gracias, Janet. Y bueno, pues vamos a empezar. De inicio, pues, para comenzar este diálogo, me gustaría preguntarles qué significa para ustedes recibir la vida. ¿Quién quiere empezar? Bueno, recibir una vida, justamente como se mencionaba al inicio, no solo va a implicar el hecho de que nazca una persona, ¿no? Sino también el cuidado que se tiene que tener previo a que nazca e incluso en algunos casos también previo a su concepción. Eh, Independientemente de las condiciones en las cuales se desarrolle cualquier persona, al menos en el punto de vista que se ha desarrollado a lo largo de, pues, de mi forma de ver y de lo que se me ha enseñado a través de la medicina occidental, es que se tiene que tener ese cuidado, ¿no? Como que estamos muy acostumbrados a que recibir una vida únicamente se va a tratar de atender el momento del parto, y si no va a ser un parto, una cesárea, pero realmente no es así. Realmente, como se mencionó al inicio, es todo el cuidado que se tiene que tener a lo largo del embarazo, el cuidado que se tiene que tener al momento del nacimiento y el cuidado que se tiene que tener como seguimiento después del nacimiento. Todo formar un uno integral en el cual se pueda asegurar el bienestar y la salud de la persona que se está recibiendo, de la que está haciendo. Muy bien. Iri.
Sí, precisamente también desde la experiencia que he tenido con el trabajo en campo, justamente es los cuidados a la niñez desde la cosmovisión totonaca. El también recibir la vida no solo implica el hecho de ya al momento del parto, sino viene muchísimo antes, ¿no? Cuando se anuncia, se le anuncia a la mamá que va a tener un hijo. Posteriormente vienen todos los cuidados previos al parto y justo es no solo la llegada, sino que también los miembros de la familia se convierten en una red que es extensa, ¿no? El territorio permite de alguna manera que la familia no esté dispersa, sino que también se conjunta en un espacio definido y finalmente el cuidado se extiende a la mamá, a la abuela, a las tías, a la prima, a quien esté cerca del entorno, ¿no? Entonces, no solo se ve como, ya viene la persona que va a parir, en este caso la mujer va a parir, y ya ahí queda el recibir la vida, no, la vida se recibe y continúa toda esta ritualidad, incluso días después. ¿No? Los 40 días, el baño y el cuidado también para la mamá. Entonces implica un cuidado holístico también y desde una visión que es el cuerpo, que también tiene que ver con el espíritu y que tiene que ver con toda la parte que se gesta de manera comunitaria. Pues justamente, ¿no? Recibir la vida desde en las comunidades totonacas, ¿no? Hablando desde el municipio, por ejemplo, de Atliquizayán. Recibir la vida es florecer de alguna manera, recibir la vida es comunidad, no solo es vista como la parte individual del proceso que tiene que llevar una mujer, sino que justamente hay un proceso antes, ¿no? No solo es recibir, sino que recibimos, ¿no? Al final del día, ¿no? En este sentido, para la cosmovisión totonaca, la luna es hombre, ¿no? Y en este caso, las mujeres, cuando entran en esta etapa de la menstruación, por ejemplo, se dice, las mamás preguntan a las hijas si han tenido sueños donde las persiguen, ¿no? Y las mujeres, bueno, en este caso, las niñas dicen, no, pues no he tenido sueño, ¿no? O en su momento, no, pues sí, sí he tenido sueño. Dice, pero ¿te atrapó? No, 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 todavía no me ha atrapado, sigo huyendo, ¿no? Y la clave está en que si ese hombre te atrapa, pues justamente pues ya estás entrando a otra etapa. Significa que no literalmente le dices a tu madre o a tu abuela a algún familiar que ya no estás, de hecho en la lengua no se dice estoy embarazada o como tal, ¿no? No, se dice ya no estoy sola, ya no camino sola. Y entonces existe toda una ciertos elementos que incluyen decir no solo camino, ya no camino yo sola o ya no estoy sola, ya no soy yo solita, sino que alguien más. Estamos en este acompañamiento, ¿no? Y pues muchas veces en ese proceso de los sueños, por lo regular se sueña con flores, con calabaza, con frutos, con el territorio al final del día, que un elemento puede representar a través de ese sueño se va a definir si es un niño o es una niña incluso, ¿no? Porque entra el momento en este caso, la partera, por ejemplo, y pues te pregunta, ¿qué soñaste, no? Y en el momento en el que te soba y demás, pues justo te van acomodando y demás. Entonces es todo un proceso donde ya no solamente es una persona, sino que recibir la vida es en comunidad, donde se involucran también otras personas y también la noticia de cómo recibe la comunidad misma de que esta persona ya no es una sola, sino viene también acompañando. Claro, además, entonces, esta cosmovisión que opera en las comunidades totonacas de que luna es masculino, ¿no? La luna es luno, ¿no? Sí, bueno, desde nosotros es el uno, justamente porque antes de que llegue la menstruación se sueña que un hombre te persigue, ¿no? Pero nunca puedes llegar a verle el rostro. Pero si este hombre te llega a atrapar, entonces es otro proceso en el que significa que efectivamente ya no, porque antes de ser, eh,
se cuenta en la comunidad que pues antes de que tú te entregues a tu pareja, en este caso el uno tiene que, primero te entregas al uno antes de entregarte a tu pareja como tal, ¿no? Entonces es quien te acompaña en todo este proceso y por eso es vista como masculino, porque cada mes los sueñas y es justamente este aviso que al final se da. Un rito de paso, ¿verdad? Finalmente. Bien, bueno, pues seguimos avanzando en el conversatorio y bueno, quisiera que me hablaran un poquito de las experiencias que tienen desde el enfoque médico, desde el enfoque comunitario, intercultural. Eh, Ustedes han trabajado mucho en la Sierra Norte de Puebla, Sierra Nororiental, conocen cada rinconcito de las comunidades más recónditas, alejadas de los servicios médicos, donde difícilmente un doctor va a llegar a atender un parto. Entonces, las parteras resuelven esta carencia de servicios, las parteras con este conocimiento vasto dan ese acompañamiento, ¿no? Entonces, ¿qué papel desempeñan estas mujeres, las parteras tradicionales, en estos contextos rurales, justamente? Sí, justo como lo comenta, pues justo están pasando las imágenes de la Sierra Norte, ese es el municipio de Bohuetla. Si nos damos cuenta, la dispersión de las casas es bastante. La distancia entre hospitales, entre las comunidades, a veces es bastante tiempo. Y he de mencionar que esos hospitales a veces carecen, ¿no? De la instrumentación. Eso por una parte, ¿no? Y la otra parte que intenta solventar y darle soporte a la vida, a recibir la vida, pues justamente recaen las mujeres que son las parteras dentro de las comunidades. Pero este tema es sumamente importante porque no solo es decir yo soy partera, sino este reconocimiento viene a partir de la comunidad, viene a partir de que la otra persona reconoce esos saberes, ese conocimiento propio de la mujer que funge como partera. Entonces también se va transmitiendo justo en ese linaje y es reconocido dentro de la comunidad. Es decir, me recomiendan ir, perdón, con la señora Lupita porque ya atendió tantos partos, porque ya tiene la experiencia. Entonces, es interesante en este mismo tenor porque se conjuntan ambos elementos, ¿no? Las mujeres continúan yendo a sus revisiones médicas, sin embargo, siguen buscando la asistencia de las parteras como lo comentábamos, ¿no? Para sobar, para acomodar al bebé, para hacer este acompañamiento más cercano, lo que muchas veces por la distancia, por la falta de instrumentación, no se tiene en los hospitales. Entonces, las parteras fungen y tienen un rol muy importante de ser líderes dentro de sus comunidades. Es algo que está presente ahí y finalmente articulan también, ¿no? Porque también viene después otro proceso de transmisión generacional a las nuevas parteras, ¿no? Y ese será igual un punto que estaremos abordando porque, ¿qué pasa cuando una partera ya no está, ¿no? Las parteras son longevas. ¿Y qué pasa cuando en el territorio ya no están? ¿Qué pasa con esa transmisión? Pero ese es el rol que ellas juegan, son reconocidas a partir de la comunidad y justamente pues la transición hacia el nuevo linaje, ¿no? Entonces sí solventan un aspecto importante para recibir la vida. Sí, justamente el papel de las parteras en la comunidad, pues como tal, no son nombradas como si tuvieran este documento oficial de decir usted es partera, ¿no? Sino que incluso, pues, número uno, las personas mayores, más allá de verlos como personas que pues ya se van retirando de nuestras vidas, al contrario, son personas sabias que entre más años tenga una persona, es una persona más reconocida y respetada dentro de la comunidad. Entonces, incluso en sueños o demás, se consultan a esas personas como una manera en el que a través de sus experiencias en los años que han recorrido desde la vida, ellas pueden
darnos o dirigir a las demás generaciones en cuanto a cómo o qué decisiones se puede tomar, ¿no? Entonces, aquí las parteras como tal, incluso, pues no se les dice, pues ve con tal partera, ¿no? A menos que sea una persona a lo mejor que pertenezca a otra comunidad, pero también aquí lo significativo es que te dicen que es tu nana, ¿no? La nana como la abuela, como la sabia, como la cuidadora, más allá de solo limitar ese nombre de ser partera, ¿no? Sino que cuando se empieza a trabajar esta relación con la nana, con la abuela, con la sabia, en este proceso de acompañamiento en el que la mamá ya no está sola, ¿no? En el que esperan un nuevo ser, esperan una nueva luz, un nuevo florecer dentro del vientre de una mujer. Después del nacimiento, pues bueno, más bien antes del nacimiento, pues se le da como los cuidados a la mujer, ¿no? De ponerse un alfiler, porque no solo es la parte de que pues no te vayas a caer, o siéntate así, o te paras, o camina, sino que también entran otros elementos simbólicos, ¿no? Desde ponerse un alfiler por las malas energías, el cuidado, ¿no? De todo alrededor de la persona, ¿no? Desde el listón, desde la elaboración de un morralito, el color, el gorrito del bebé, que es al final del día los elementos que influyen al final del día para poder mantener este cuidado y recibir al bebé, ¿no? Y posterior a ello, por ejemplo, por lo regular, allá, si nace un niño, al momento en el que nacen los bebés, pues el ombligo que se le cae al final, por ejemplo, si es un niño, le cuelgan hasta arriba de un árbol muy alto, es donde le cuelgan el ombligo, en este caso si es de un niño. ¿Por qué? Para que en un futuro, cuando sea grande, el niño no le tenga miedo a las alturas, ¿no? Entonces, es una manera también de poder, como a través del territorio, al final del día, influyen, ¿no? En el caso de una niña, a veces se le entierra el ombligo, por ejemplo, en el fogón, ¿no? Que también eso, pues, tiene que ver mucho como con los roles de género más adelante, ¿no? Y algo muy importante que aquí, algo muy significativo que también trasciende en la parte de las parteras justamente es que desde la cosmovisión totonaca, cuando un bebé nace con su otro yo. En este caso le decimos nosotros que es nuestro Kakushta. Este otro yo es un animal que en algunas interpretaciones le dicen que es como su nahual. Desde una visión náhuatl, se considera un nahual que es una persona adulta que se convierte en un animal a través de ciertos eh, pues rituales, ¿no? En el caso del totonaco, bueno, le dicen que es como Quintacuxtacán, que cuando nace un bebé, nace también su otro yo, que puede ser un conejo, un tlacuache, un colibrí, y a través de este animal va a definir, por ejemplo, si es un colibrí, ¿cómo es el colibrí? Un colibrí es libre, es alguien que está de aquí para allá. Entonces, la persona significa que más adelante la persona va a estar de aquí para allá, buscando, trabajando, va a ser un buen líder. Entonces, existe esta relación y de ahí vienen los cuidados también que tiene que ver con las uñas, por ejemplo, de no cortarle las uñas a los recién nacidos. ¿Por qué? Porque le debilitas la fuerza de su nahual. En este caso están conectados y cuando se debilita esta conexión, puede ser que al nahual lo atrapen y si al nahual su otro yo lo atrapan o muere, el bebé muere en automático. Entonces, es esta relación en la que cómo te van guiando las parteras, ¿no? Entonces, más adelante, el niño crece y existe un respeto también en este papel que fungen las parteras, de decir, hay un respeto, es tu abuela, es tu nana, y se dice como si se dijera mi abuela, ¿no? Pero es mi cuidadora, y no se dice, pues, mi partera, o quien me ayudó a nacer, ¿no? A llegar a este mundo, sino que es como parte
considerar parte de esa comunidad, de esa familia. Pues retomando un poquito lo que ambas comentan sobre por qué se consulta a la partera, a la nana, ¿no? A esta figura de respeto, diría Levi-Strauss, un antropólogo muy reconocido en el área, que simplemente es la eficacia simbólica, ¿no? En la medida que es eficiente esa partera, esa nana va a ser recurrida, reconocida y ampliamente tiene ese estatus, ese rango comunitario porque es buena, ¿no? Y conoce. Joshua, ¿qué dice la medicina occidental al respecto? Bueno, justamente como lo mencionaba Iri al inicio, una de las formas de ver a la partería también es como un apoyo, justamente para poder ingresar a comunidades que se encuentran demasiado alejadas, demasiado remotas, a los cuales, pues, por X y razón, no se puede llegar un servicio médico adecuado o que los servicios médicos de la zona hayan sido de cierta forma abandonados. Disculpa. Este, una de las primeras indicaciones que algunos, vamos a decirlo, algunos médicos ya porque van a empezar su servicio en una región, pues si bien no tan remota como algunos lugares, sí más alejada de alguno de los contactos médicos más cercanos de un hospital, vamos a decirlo, de un hospital más equipado, ¿no? Un hospital de zona. Justamente una de las primeras indicaciones que se da es intégrate, intégrate a la comunidad. ¿Por qué? Porque esto no solo te va a apoyar a que las personas te tengan confianza, intégrate también con los servicios que tengas ahí, intégrate con las parteras. ¿Por qué? Porque no solo uno, va a permitir que puedas aprender, quizá no tengas nada en esa clase de clínicas, quizá no haya nada, justamente como una problemática que se evidencia en esas zonas y tengas que recurrir a la partería, tengas que recurrir a otra persona, a una persona que ya ha estado ahí, que ya está ahí y que la mayoría de las personas conocen. Muchos médicos a veces tienden a como que desechar esa posibilidad, como que desechar esa posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, dejando de lado que puede que les llegue una paciente que ya está en franco trabajo de parto y no van a saber qué hacer. Y realmente ese aprendizaje que puedan tener, e incluso el tener el contacto, esa integración con las parteras de la zona, puede ayudarles muchísimo a cómo tratar a una paciente que pueda ser complicada en ese sentido, ¿no? Ok, pues vamos a proyectar el primer video, bueno, yo creo que ya justo con el segundo para este primer bloquecito y continuar con el segundo que corresponde al diálogo de saberes. Entonces, si corremos el primero y el segundo, por favor. Pastel, aquí yo como pastel, aquí lo atiendo a mis pacientes con mucho gusto. Ahorita, si ya se va el día, con lo voy a mandar allá con él, con la vaca blanca. Pero como aquí estamos juntos, si me invitan, yo también tengo que ir para allá. Por eso estamos unidos, trabajando. Y me da mucho gusto estar reconocidos como médicos tradicionales para que así sepan la gente que aquí están. Bueno, finalmente vamos a ver y discutir qué tan reconocidas están estas carteras y bueno, para enfocarnos específicamente a la zona nororiental del estado de Puebla, es el siguiente video, que es la experiencia particular de las chicas. Parteras tradicionales de la región del Totonacapan. Ellas son herederas de los secretos de sus ancestros en medicina tradicional, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Creyentes de la influencia de la luna sobre las mujeres gestantes. En sus manos descansa la vida del bebé y la madre. Orgullosas representantes del Totonacapan.
Gracias. Pues entonces vamos a platicar un poquito cómo influye justamente el territorio, la lengua, la cultura, las cosmovisiones indígenas en este proceso de acompañamiento, ¿no? Durante el parto, el alumbramiento y el posparto. ¿Quién quiere empezar? Justamente el que ellas se hagan presentes, ¿no? Como bien lo decía Jane, no es que sean las parteras, ¿no? Sino van a ser esas mujeres que van a acompañar a otras mujeres en ese proceso también y en esa transición de volverse madres. Finalmente también entra la ritualidad en donde hay muchos objetos, ¿no? Veladoras, entra también el huevo, justo los colores. El color rojo es un color que predomina justo para la protección. em, Momentos muy específicos, ¿no? También en cuanto a que hay momentos cuando está el eclipse también, hay momentos en que las mujeres no pueden salir, ¿no? Y tienen que colocarse un listón en el vientre porque si no se dice que la luna se los come, ¿no? Y es cuando el niño nace con el labio leporino. Entonces, estos cuidados también los lleva a cabo y acompaña la partera como tal. Otros elementos que es también presentar a los niños, digo, es parte de este sincretismo y también de toda esta parte cultural, el presentarlos ante la iglesia, ese acompañamiento también, el uso del aguardiente como un elemento que también va a ser de protección y de limpia para el niño. Justo al inicio les mencionaba que este cuidado es holístico, ¿no? Está el espíritu y está el cuerpo. ¿No? Y con ello también se involucra toda la parte del uso de las hierbas, como la albahaca, la ruda. Estas plantas también van a acompañar el uso del ajo también como un elemento protector, ¿no? Y que finalmente también le van a dar la tranquilidad a la mamá de que el bebé y su proceso de nombramiento van a estar a resguardo. También con esto recordaba, ¿no? Que parte de las entrevistas y del trabajo de campo y etnográfico, ellas nos decían que una vez que viene el bebé y se hacen ciertos rituales, también otro ritual es el lavado de las manos de la partera, ¿no? Porque es muy importante el decir, se recibe la vida, pero también se recibe la sangre, ¿no? Entonces hay que limpiar, hay que purificar, por así decirlo. Ya me corregirá ya si por ahí está la palabra incorrecta, pero finalmente también es el agradecimiento que se les da a ellas por haber recibido esa vida. Y se agradece no solo lavando las manos, sino también con comida. Algo que también funge un papel importante dentro de la comunidad es poder compartir los alimentos y se toma del entorno también. Entonces, si vemos el hecho de que involucremos todos estos elementos, es parte de una cosmovisión más allá que del entendimiento que normalmente podemos tener en otros entornos, y voy a mencionar urbanos, ¿no? Que es ya se da el alumbramiento, y bueno, cada quien a su casa y muchas gracias, ¿no? Aquí continúa tiempo después. Entonces eso se involucra en este proceso y es parte de los ritos que se llevan ahí. Pues sí, muy interesante ahorita que mencionas el ajo. Por ahí hay una tesis que estoy dirigiendo que tiene que ver justamente con el uso del ajo, aguardiente y y el tabaco. ¿Tiene que ver de alguna manera estos tres ingredientes en las cuestiones simbólicas de la cosmovisión totonaca, Janet? En mi parte. Sí, Como elementos protectores. Sí, digamos. sí, justo creo que no solamente como la parte del nacimiento, sino que también desde de manera general como la protección, ¿no? Incluso desde los dueños, por ejemplo, los dueños el dueño del monte, el dueño del cerro, ¿no? Una manera de poder pedir permiso, o si el niño, por ejemplo, que se cayó, se asustó en el agua, ¿no? Su espíritu queda atrapado en el agua, ¿no? Entonces va a la partera, y le habla al agua, ¿no? Porque el agua siente, el agua escucha, el agua está con nosotros, viva con nosotros, ¿no? Entonces, estos elementos de el aguardiente, el tabaco, es una ofrenda en el que se le da para decirle que en este mundo el agua también tiene un papel que no es para dañar,
sino que también es devolver el espíritu de este niño que vuelva a la vida como tal, ¿no? Porque quizá estemos vivos físicamente, pero a lo mejor espiritualmente no estamos aquí, ¿no? Entonces es una manera de regresar esa otra parte, esa otra energía con nosotros mismos. Entonces, estos elementos al final del día, de manera general, son como protección incluso contra el mal aire, ¿no? Que principalmente con los bebés se utiliza mucho lo que es albahaca, ¿no? Más que nada albahaca, el ajo, ¿no? Cuando les meten en el morralito rojo como protección, ¿no? Para el mal de ojo y demás, les echan estos elementos que al final del día la partera es quien, pues, reúne todo esto y no solamente el cuidado solo es de echarlo y ya, sino que incluso entre cantos, rezos, estas maneras de poder incluso de arrullar a un bebé, se le transmite este cuidado de cómo se em, pueda crecer, pueda mantener, ¿no? Este buen crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando son más bebés, justo como retomando lo que comentaba hace rato con el caso de su otro yo, ¿no? Cuando desde pequeños, los niños totonacos, bueno, anteriormente, allá en mi municipio, les amarraban los bracitos, bueno, no los amarraban, los enrollaban. Sí, como tamalitos así, los enrollaban, tipo que digo amarrar, los enrollaban con chal, y eso, el olor a bebé, no solo es, pues ya está sucio, ¿no? Es sudor, no, eso va más allá, trasciende algo más allá, la energía del bebé, ¿no? Ese ser del bebé, ¿no? El cuidado del bebé. Entonces, los enrollan al bebé, incluso en la cuna les ponen igual el ajo, debajo de la almohada le ponen que si la albahaca, que si justo estos elementos como maneras de protección y los enrollan precisamente para ayudar a su otro yo a mantener esa fuerza, por si en algún momento llegan a tapar, supongamos que es un tlacuache, ¿no? Atrapan al tlacuache ahí, entonces para que cuando despierta el bebé y ya hasta estiran, incluso en ese momento en que le estiran, le dicen castacti, 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 y le alzan los bracitos así. Justo es como decir, crece, 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 y les dicen, pero es existen cantos también donde, bueno, existían anteriormente, que era como un momento más visible en el que, pues, justo es mantener ese cuidado de que, pues, tú crece, pero no solo es crecer físicamente, sino crecer en todos los ámbitos, ¿no? Espiritualmente. Y es una manera en la que ayuda a su otro yo por si lo llegan a atrapar y en el momento en que lo atrapen, pueda zafarse. Entonces, se ayudan mutuamente, tanto la persona como en este caso, su otro yo, ¿no? Y también ya la parte como por ejemplo, también tiene que ver mucho ahorita lo que mencionaba el compañero Joshua, el tema de la placenta, ¿no? Que hoy en día, pues, en los hospitales, que algo que han retomado mucho las mamás, pues, en el hospital, pues ya se le echa la placenta ahí pues en el cesto en los elementos que tengan por ahí. Y anteriormente, pues la parte era justo lo que comentaba la compañera Diana, pues tocan sangre y demás, es recibir una vida y en el que la placenta se echaba en una olla y lo iban a enterrar en la esquina de una casa o en el terreno es justo, existe de hecho un poema muy maravilloso donde da a entender esto de que si la persona va a otro lugar, ya sea en la ciudad, pero sabe que tiene que regresar, porque lo simbólico y el elemento principal de la placenta le llama y está ahí. Entonces, no solo es decir que de grande se vaya y se olvide de sus raíces, de su identidad, sino que debe saber dónde está enterrado al final del día su Claro. Joshua, gracias, Janet, por esta aclaración, esta ampliar esta visión
cosmogónica. Como estudiante de la Escuela Superior de Medicina, solamente llevan una materia, una asignatura, que se llama Antropología Médica, y al parecer un estudio que por ahí dice, no es tan bien vista porque dicen los chicos es una materia de relleno, nos quita tiempo, no es relevante, quítenla, igual que bioética, o sea, eso es basura en cierta forma. ¿Cómo esta, digamos, carencia o insuficiencia de, de materias, de unidades de aprendizaje que tienen que relacionar necesariamente a un médico con la interculturalidad? ¿Ustedes cómo lo perciben, cómo lo vives, con qué piensas de estos dos enfoques que sí, los chicos no ven muy bien esa asignatura? Bueno, en general, creo que esa percepción de no es una materia que nos vaya a servir, no es algo que casi que digan que merezca mi tiempo, no es algo que tenga que saber yo, viene mucho por la parte o el lugar de donde se han desarrollado, de donde se han ido desarrollando la mayoría de los chicos. Muchos, no son de comunidades remotas, sino vienen de ciudad, de capital. Y si vienen, por así decirlo, de una comunidad remota, es una comunidad en la cual no está tan descentralizada en ese sentido. Siento yo que una de las partes que juega mucho en contra de que la materia de antropología médica se vea también como que mal vista es el sentido de las demás materias, lo que se nos exige, por así decirlo, ¿no? Que mucho a lo largo de la carrera se trata de inculcar que esto es a lo único que te vas a dedicar y esto es lo único que tienes que saber. No solo desde la parte de estar estudiando medicina, ¿no? Sino también por el hecho de estar, por ejemplo, ya más allá delante de la carrera, realizar una especialidad. Que claro, no es posible saberlo todo, que por eso es la principal relación que se tiene que hacer con realizar una especialidad, pero también el hecho de que esa carga de decir, no, pues es que yo me voy a dedicar a eso y únicamente eso solo tengo que saber de eso, cuando realmente no se trata de centralizarse en un solo cubo de aprendizaje, ¿no? Como les mencionaba en mi anterior intervención, a final de cuentas, todo lo que podamos aprender a lo largo de esta vida, sea de medicina, sea fuera de medicina, sea relativo a comunidades remotas, sea del parterismo, nos va a servir como un crecimiento personal. Es algo que no muchos llegan a ver, es algo que a veces llega a pasar, ha dado por alto por muchas personas. En ese sentido, algunas de las cosas que sí nos llegan a enseñar en la materia, sí tienen que ver un poco con la cosmovisión de los pueblos originarios de México. Por ejemplo, partes de la cosmovisión, quizá aquí me equivoqué un poco, pero ya me corregirán después, las percepciones de lo que es el aire caliente y el aire frío dentro de las culturas originarias, cómo éstas van a modificar los procesos de desarrollo, de crecimiento, no solo del embarazo, sino también de la persona. Y muchas personas o muchos de los estudiantes, como nunca tuvieron ese contacto o nunca han tenido ningún contacto con esa cosmovisión, que pues a final de cuentas choca con lo que siempre hemos crecido, como que no le ven ese sentido, no le ven una utilidad. Cuando, pues también una de las utilidades que tiene o que debe de tener el poder entender todo esto es en el caso de que, como lo mencionaba, en el caso de llegar a una comunidad remota como médico en servicio social, pues también tiene que ser otorgar la comodidad de la comunidad para, ¿sabes qué? Puedo confiar en esta persona, me siento como con este médico, qué bueno que llegó y todo lo beneficioso que puede traer eso, ¿no? Claro, sí. Ok, bueno, pues ya para ir haciendo el cierre, porque Luis se tiene que retirar, ya nos quedaremos nosotros para la sesión de preguntas y comentarios. Bueno, sabemos que aunque la partería tradicional sigue operando en diferentes comunidades indígenas de nuestro país, está pasando por un fuerte debilitamiento de orden estructural. Ya lo comentaba Iridiana, las parteras están envejeciendo, ¿verdad? Tenemos ese problema de la transmisión intergeneracional de este conocimiento, de esta serie de saberes ancestrales
Y entonces tampoco las políticas públicas de salud ayudan mucho para que se valore, ¿no? Este trabajo de las parteras y sobre todo, por ejemplo, en lo que antes era el CONACYT, que actualmente es la CECITI, hay una línea, ¿no?, de investigación en medicina tradicional y herbolaria que contempla la partería como parte de los PRONACES. Y se trata aquí, pues, de rescatar como un tema de investigación urgente, ¿no?, el recuperar estos conocimientos bioculturales, ¿no? Entonces, estamos frente a estructuras de debilitamiento fuertes. Ahorita me gustaría que ya ustedes dieran un comentario de cierre, si tú ya tienes que no te preocupes, para el cierre, pero antes de estas intervenciones de ustedes, vemos el tercer video, por favor. Gracias. Empecé a ser partera por lo que a mí me pasó cuando estaba joven. Tenía 16 años, tuve mi primer bebé y pues fue en una clínica que fue una atención que no me pareció bien, y pues por eso decidí ser partera y darle una atención de calidad y calidez a las mujeres de mi comunidad y pues darle esa atención que se merece. El oficio de la partería tiene profundas raíces en los saberes ancestrales mesoamericanos. Su historia se remonta a tiempos precolombinos como parte de la medicina tradicional. La paciente, la embarazada, se siente de confianza, habla el mismo dialecto, le entendemos mejor, se abren, nos platica qué es lo que sienten, cómo va su etapa de trabajo de parto, todo eso. Se le pregunta si todo su estudio está bien, si no viene complicaciones de riesgo, entonces se atiende aquí. Y si viene una situación de complicaciones de presión alta, con un peligro de muerte materna, pues se tiene que canalizar al hospital. A la fecha, las parteras carecen de reconocimiento a su labor, situación que ha precarizado su trabajo. La falta de legitimidad y certidumbre legal, tanto de las parteras como de las mujeres y neonatos, ha propiciado que se abandone el oficio, y con ello, que se pierda un rico acervo de conocimientos en medicina tradicional que además forma parte de nuestra cultura. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del Programa Nacional Estratégico de Salud y con el liderazgo del CIESAS, ha apoyado el diagnóstico sobre la situación actual de la partería en México para conocer su presencia, fortalezas y necesidades. Con el objetivo de reconocer a la partería como un recurso de la medicina tradicional mexicana que fortalece la salud materno-infantil, especialmente en municipios y regiones indígenas. Bien, entonces ustedes ya para hacer el cierre, ¿qué les gustaría comentar respecto a estas políticas públicas, hacia esta necesidad de investigar el tema, de hacer propuestas, sobre todo en la parte de la visión médica, ¿no?, institucional? Joshua. La verdad es que sí es un poco complicado. Personalmente, pocos son los lugares que he visto que tratan de hacer esa integración. En algunos hospitales de la capital de allá de Puebla, también he llegado a ver que han querido tener esa integración no solo de la cultura, sino primero empiezan con el idioma, que creo que también es, o con la lengua en este caso, no sé cuál sea adecuado decir, pero espero se me entienda. Sí, la Es la primera aproximación, el primer acercamiento que se ha tratado de realizar. Y personalmente igual considero que ha sido de las principales razones por las cuales no se puede encontrar esa tierra común. No solo la falta a veces del interés del personal médico que pueda existir, sino también la barrera lingüística que puede existir entre uno y otro lugar, entre uno y otro ámbito. Dado esto, la verdad es que confrontándolo hasta cierto punto se pueden encontrar muchísimas coincidencias, muchísimas igualdades, desde los movimientos de rotación para el bebé, el hecho de estar palpando el abdomen de la mujer embarazada, el hecho de escuchar la vida fetal, aunque utilicemos herramientas diferentes, el propósito es el mismo. Eh, el querer asegurar el bienestar, la comodidad de la mujer embarazada a lo largo de
a lo largo del embarazo, al momento del nacimiento y posterior a él, aunque se dedique diferentes especialistas en momentos diferentes del embarazo, realmente ese es el objetivo. Cuando pues en el caso de la medicina tradicional solo es la partera, se encarga de todo eso, ¿no? Mm, Creo que también una de las principales razones por las cuales no se quiere, o mejor dicho, no se puede encontrar esa tierra en común para poder conectar ambas formas de verlo, es justamente la falta de interés de este lado del campo, ¿no? Que muchos dicen, no, pues nos queremos basar en lo que se puede comprobar, ¿no? Que mucho de la cultura originaria, mucho de las cosmovisiones originarias es prácticamente creerlo. No sé, yo estando fuera de ese ámbito, de si sea una forma de verlo, si sea verlo presente en la comunidad, si tenga algo que se modifique. Personalmente, a mí sí se me ha complicado en esa parte. No porque no le quiera dar sentido, sino porque siento que es complicado. Y creo que para muchas personas también ha de ser esa parte complicado de entender algo que no está a simple vista, algo que, por así pueden decirlo, oculta a simple vista, ¿no? Creo que esa es una de las principales razones por las cuales. Sí, entiendo. La visión de ustedes es una, pues sí, una formación 100% científica, y justamente el modelo dominante que ha operado en estos sistemas de batería ha sido el biomédico, ¿no? Entonces, fuera de ahí es difícil reconocer que existen otros modelos, pero bueno, justo es esto, el diálogo de ir pensando un poquito cómo podemos integrar estos saberes y conocimientos tradicionales a la medicina occidental. Justo el primer módulo de medicina tradicional en el país se creó en Cuetzalan, Puebla, y actualmente en el municipio de Huehuetla, Puebla, ya hay un módulo de medicina tradicional donde trabajan las parteras. Sin embargo, hace falta mucho, ¿no? En todo el país, porque no solamente es instalar un módulo, sino que realmente quienes instauran y quienes ejecutan desde arriba estos lineamientos entiendan y tengan contexto de estas cosmovisiones indígenas y de estas otredades que operan con lógicas distintas de pensamiento. Para hacer el cierre, Janet, ¿tú qué podrías decir al respecto? Al menos desde los territorios, ¿no? Por ejemplo, de Huehuetla, ¿no? En algunas conversaciones que se ha tenido con las mujeres, pues incluso también juntas con parteras, precisamente se ha llegado como esta reflexión de decir, es que no estamos peleados con la medicina. Claro, porque justamente las parteras tradicionales llega un momento en que dicen, yo no puedo atender este problema, ve con el de la bata blanca, ¿no? Aquí lo tenemos presente. Porque, claro, ve con el de la bata blanca, porque él te va a atender, yo no puedo atender este problema. Entonces, si tienen ese reconocimiento los médicos y tratan de integrarse, ¿no? A este sistema de saberes. Sí, de hecho, incluso pues en la actualidad la mayoría de las madres incluso van primero con un médico particular o al hospital o a la clínica y primero van con ellos y posterior, cuando ven si no hay como este efecto o esta solución o este avance, entonces incluso posterior a ello, pues recurren como a las parteras, ¿no? O también hay personas que llevan como este doble, en el que van aquí, pero también van allá, llevan este doble tratamiento, por así decirlo, pero en ningún momento, al menos, pues es como estar peleados como con esta visión o con estas maneras. Se entiende que anteriormente incluso las mismas mamás reconocen, no, pues es que antes había mucha, pues los bebés fallecían, ¿no? Pues no había vacunas o no había esto, no había el otro. Y ahora ya tenemos este apoyo y ahora ya hay hospitales y ahora ya hay también esto. Entonces,
Más bien, por ejemplo, se instaló un nuevo hospital cercano, allá en el municipio. Y creo que uno de de las problemáticas que se ha visto, pues justamente es que tiene que ver con el tema de la lengua, ¿no? Porque ahí también, pues creo que es algo histórico que además de la lengua, pues ha existido la discriminación, el racismo y todo lo demás, en el que el hecho de que tú llegas y no hablas una lengua y entonces en vez de que me duele el estómago y te dan un medicamento para dolor de cabeza, pues entonces es ahí donde a veces no se tiene como tal esta comunicación, ¿no? Entonces, eh, pues hay personas que han comentado como estas experiencias que han tenido en el que no, pues llegan los médicos y los comentarios de no, pues pues cuál dolor, no sentiste dolor cuando lo hiciste o cosas así, comentarios que al final del día, pues en la comunidad se quedan así como de, justamente y ya no pueden intervenir aquí la partera porque también con las nuevas leyes y demás, pues ya no tienen este permiso como para dar a luz en casa, ¿no? También las diferentes problemáticas que se van enfrentando. Entonces, sin embargo, creo que hace falta, pues sí, ciertamente este acercamiento al final del día de que no se trata de una dominación en el que una es mejor que la otra, ¿no? Sino que más bien es llegar a este entendimiento, pero también esta manera de poder comprender otras realidades, comprender las cosmovisiones desde los pueblos originarios y que no solamente pues debe existir o llamarse ciencia y la otra saberes, ¿no? Como menospreciar un conocimiento en el que no puede ser servible porque no es comprobado científicamente, ¿no? Sin embargo, para la comunidad, pues es algo que se vive, es una realidad, es algo cotidiano. Y creo que al final del día, pues, para las nuevas generaciones, pues hace falta justamente, pues, este tipo de encuentros, espacios también donde se brinden pues, esta manera de poder dialogar y que no es imponer un conocimiento sobre la otra, sino que es el trabajar, pues, juntos, ¿no? Un acompañamiento en el que al final del día se puedan respetar pues ambos conocimientos. Claro, y yo creo que más bien son muy conjuntar conocimientos multidisciplinarios porque para abordar el tema de la partería implica el estudio de la antropología médica, salud reproductiva, biomédica, perspectiva de género y demás para tratar de aproximarnos, ¿no? A este fenómeno que resulta complejo, pero importante para comprender y acercarnos a estas cosmovisiones. ¿Quieres comentar algo más, Joshua? Sí. Ok. Bueno, como último comentario por mi parte, algo que sí es verdad, tristemente, es algo que vimos en el último video. Lamentablemente muchas de las experiencias a la atención del embarazo, a la atención del parto, no son las más adecuadas. Quiero abogar un poco por la humanidad de los doctores y decir, es el estrés, porque el volumen a veces de pacientes que tenemos que atender a lo largo de un periodo de tiempo muy corto, y más aquí en hospitales grandes, como los hay acá en la capital. Disculpa. La carga de trabajo a veces es excesiva y la cantidad de médicos cualificados es muy poca. Afortunadamente he tenido mm, la suerte de conocer buenos ginecobstetras, buenas ginecobstetras que realmente aman su trabajo y velan por la calidad de vida de pues de sus pacientes, de sus futuras mamás, e incluso no solo de ellas, ¿no? Justamente quien me ha enseñado todo de ginecología y obstetricia, la doctora Roxana Álvarez, este, pues siempre ha hecho mucho énfasis en que tenemos que velar por ese binomio. No podemos abandonar una parte y no podemos abandonar otra parte, porque es uno solo conjunto. Y creo que es algo que dentro de la práctica médica occidental es algo que a veces con el paso del tiempo se va olvidando mucho. Pero pues hacer ese pequeño comentario. Son
pocos los que son, por así decirlo, buenos médicos, aún manteniendo tanto estrés guardado, pero tampoco es realizable. Es muy complicado con el gran volumen de pacientes que puede existir. Sí. Claro, además por ahí leía que no sé cuántos partos atiendan el equipo médico al día, 11, 12, ¿cuántos les gusta? ¿No? Más aparte de los legrados, que tienen que atender, ¿no? Al día. Y la partería se da en el contexto de al interior de la casa, ¿no? Dándole este acompañamiento a la mujer solo para ella. Y pues el alumbramiento es una fase maravillosa aquí dice, despliega toda la fuerza para venir a este mundo. Entonces, según médicos como Olza y Lebrero, la tipología de parto vivido marcará al niño en su desarrollo psíquico, impulsándolo a la vida con confianza o con temor. Dependiendo de cómo haya sido su nacimiento, vamos a formar un niño seguro o un niño con temores. Pues muchas gracias, chicos, por sus aportaciones, por sus enfoques, por haber estado aquí en el conversatorio y vamos a dar lugar a las preguntas de los candidatos. Ok, si tiene alguien alguna pregunta, por favor. Sí, adelante. Primeramente, felicidades por su presentación. Me parece muy acertado que se busque esa integración de todos esos conocimientos ancestrales con el apartado técnico que tenemos. Creo que de una manera muy lamentable se está dejando de lado mucho de lo que sabemos y pues se le menosprecia de alguna manera. Tengo una duda con relación a lo de los sueños que comentaba, porque decía algo de que soñaban a un hombre que las perseguía y una vez que las persiguen, que las logra atrapar, es que ya está embarazada. Y también si este sueño es propio de la comunidad en específico o si se ha comprobado de alguna manera que también puede tener un sueño, digamos, parecido a alguien externo a esta comunidad. Claro. Sí, de hecho, justo ahorita en el posgrado estamos trabajando el tema de la interpretación de los sueños. En su mayoría se ha visto a los sueños, por mencionar Sigmund Freud, ¿no? Que la mayoría de las personas tienen estos sueños por los deseos reprimidos, ¿no? Sin embargo, desde la cosmovisión totonaca, al menos en la cultura totonaca de la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, justamente las parteras precisamente y los sabios, las sabias de la comunidad nos dicen que todos soñamos, todos soñamos, pero no todos recordamos lo que soñamos. Entonces, si no todos recordamos lo que soñamos, es porque algo pasa con nosotros, ¿no? Entonces, pero en sí todas las personas, todos soñamos, solo que no todos recordamos lo que soñamos. Y estas interpretaciones, pues no es como buscar o comprar un libro y te dice, pues sueñas con una serpiente y que mala suerte o no sé, sino que también aquí depende mucho del contexto, ¿no? Del contexto desde la comunidad, del territorio, desde los lugares, que si soñaste en tal lugar, ¿no? El hecho de soñar con un hombre en una cierta edad es justo porque está pasando de una transición a otra, ¿no? En una etapa de vida en el que deja de ser niña para entrar en una etapa pues donde ya le llega la menstruación, ¿no? Y precisamente esto está relacionado con Luna, que en este caso pues es Luno, por el hecho de que se sueña con un hombre, ¿no? Y en cuanto se supone que este hombre trata de atraparte, pero en los sueños siempre la persona siempre, o en este caso la mujer siempre escapa, nunca logra
nunca logra que lo atrape, ¿no? Entonces significa que a los pocos días va a empezar a menstruar. Y ya cuando una vez que se sueña como tal, no es que sueñe que ya te haya atrapado y haya abusado sexualmente de ti, sino que cuando ya te anuncian que ya no estás sola, es porque sueñas con una flor, ¿no? Que llevas cargando una flor blanca, o que estás en el campo y te gusta cierta fruta, o que estás en el campo y dices, ay, me quiero llevar pues esta calabaza, ¿no? O que si sueñas con un guajolotito y dices, ay, es que me encanta este guajolotito, me lo quiero llevar y me lo voy a llevar, ¿no? Entonces, el hecho de que si sueñas y te lo llevas, eso ya significa que, pues va a ser niño, no, pues va a ser niña, no, pues ya no estás solo, ¿no? Entonces, al final del día hay interpretaciones como ya muy marcadas dentro de la comunidad donde es como más claro lo que puede venir, ¿no? Y los sueños de alguna manera nos ayudan, ya sea para prevenir, para conocer, para enfrentar de alguna manera este anuncio, ¿no? Este mensaje, ¿no? Que no solamente son situaciones en el que nos ponen como en peligro, sino también es una manera de poder prepararte físicamente, emocionalmente, y si hay manera de poder protegerte, pues se buscan. Y por eso precisamente se comenta, ¿no? Todo, desde el nacimiento hasta la muerte influye dentro de los sueños. Bueno, ahorita antes de dar pie a la siguiente pregunta o comentario, tú preguntas si tú puedes soñar con uno. Antonella Faghetti, una antropóloga italiana, habla del síndrome de filiación cultural, donde explica, ¿no? Que estas peculiaridades de la cultura corresponden a determinados territorios y contextos. Entonces, tú como joven urbano difícilmente soñarías con uno, ¿no? Sino más bien tu cosmovisión urbana o citadina en el sueño reflejaría tus vivencias, ¿no? Ok. Sí, adelante. Hola, muchas gracias. Yo me llamo Kai y soy partera urbana. Desde hace 10 años acompaño partos domiciliarios en la Ciudad de México. He acompañado alrededor de 120 partos en casa en la Ciudad de México. Y justo quería dar como un comentario para hablar, para ampliar esta perspectiva de la visión científica también de la partería. Me gustaría como contarles que justo en México existen diferentes tipos de partería, la partería autónoma, la partería tradicional, la partería profesional, que tienen diferentes características y cosmovisiones y contextos de atención, pero hay algo que todas las parterías en México tenemos en común, y es que nuestra área de especialidad son los procesos fisiológicos. Esto quiere decir que atendemos o acompañamos cosas que no son enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la menstruación, el embarazo, el parto. Obviamente son procesos que pueden llegar a convertirse en algún momento, o puede haber complicaciones, o puede haber patologías. Uy, mi amor. Pero en sí mismo, en la mayoría de los casos, pues son procesos que no requieren intervención médica como tal o un tratamiento como tal, porque no son enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que nos une a las diferentes parteras, y creo que justo es importante ampliar la perspectiva de que las parterías solo existimos y solo somos necesarias en aquellos lugares en donde no hay acceso a otro tipo de atención médica, porque al final esa es una visión desde la cual la partería se entiende como una opción cuando no hay algo que es mejor, cuando en realidad las parterías son una opción más, que tienen características muy distintas y son modelos de atención muy diferentes, pero que se pueden escoger aún cuando haya la opción de atenderse desde el modelo biomédico, justo porque el modelo de atención de partería tiene otros beneficios muy importantes. Y de hecho, las recomendaciones para un parto positivo de la Organización Mundial de la Salud, bueno, las recomendaciones para una experiencia de parto positiva
justamente plantean muchas cosas que desde la partería y las parterías se hacen desde siempre, ¿no? Que no las mencionaron en su ponencia, o sea, creo que fue muy pertinente lo que mencionaban de las cosmovisiones y cosas que se hacían en el territorio específico en donde estas parteras atendían, pero hay otras cosas como permitir el parto vertical, la libertad de movimiento, que la mujer pueda beber y comer líquidos, que pueda estar acompañada de las personas de su preferencia, que se haga un corte tardío del cordón. Todo eso lo hacían las parteras tradicionales desde la ancestralidad y lo hacemos todas las parteras hoy en día. Y justo con el surgimiento de la ginecobstetricia se empezaron a utilizar intervenciones innecesarias que hoy en día la evidencia científica ha demostrado que son contraproducentes para la atención del embarazo y el parto. Entonces, incluso hoy la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones de prácticas que desde la partería siempre se han hecho, ¿no? Creo que eso es importante también mencionarlo, o sea, que si hay evidencia científica que respalda los beneficios de la partería y no solo su pertinencia cultural en ciertos territorios, sino que es necesaria en general para mejorar la salud materna y neonatal, tanto así que hay recomendaciones internacionales de implementar la partería como una estrategia en políticas públicas para mejorar la salud materna y neonatal. Entonces, creo que era importante como complementar con este otro lado de la moneda de no solo la importancia de toda la parte de las cosmovisiones, sino de los beneficios demostrados y acompañados y respaldados por evidencia que la partería tiene en estos procesos, ¿no? Gracias. No, pues al contrario, creo que tu comentario nutre bastante, retroalimenta la perspectiva porque pues nos basamos justamente en la experiencia de la Sierra Norte de Puebla, pero es mucho más amplio, ¿no? Partimos de la cosmovisión cultural porque como disciplina, la antropología es una disciplina científica, tenemos la cultura como teoría del conocimiento, pero sí es bien importante esto que comentas, ¿no? No solamente se limita a mujeres indígenas de zonas remotas, hace falta justo hablar de esta amplitud, de este contexto que tú estás dando para tener esa visión más amplia. Muchísimas gracias de verdad y pues tu comentario ha sido muy rico. Me mandaron un mensaje de línea. ¿Nos pueden apoyar con la... Porque si lo podemos leer. Hace falta humanismo y sensibilidad, sobre todo por parte de las y los jóvenes, que dediquen el tiempo para reconocer que tanto las parteras como los y las profesionales de medicina clínica se complementan. La pregunta es, ¿qué ustedes harían distintos desde sus haceres para promover decisiones en las actuales políticas de salud intercultural? Y nos da Edilma el mensaje. Muchas gracias, Edilma. Muchas gracias, doctora Edilma. Ella se conecta desde Brasil. No sé si quiera hablar. Le abrimos el micrófono porque es importante su comentario y para poder contestar. Hola, buenas tardes ya desde México, ¿no? Desde Brasil ya estamos también ya casi por la final de la tarde, pero saludo a todos y todas, cada uno de ustedes que están ahí en este tan interesante, oportuno pues encuentro. Felicito a la doctora Rocío por la iniciativa y sobre todo por una persona que vivió por como 8 años en la Sierra Norte. Veo que todo lo que hacen pues, sobre todo la intercomunicación, se podría decir, muy limitada entre la salud intercultural, la falta de mediación intercultural, desde luego, con la medicina ortodoxa y la medicina tradicional, y lo que implica estar ahí, una legislación en salud intercultural que no se hace en la práctica, en la vida cotidiana. Así que enhorabuena, les felicito mucho y lanzo esta, digamos, esta provocación, que ustedes se vean de acá a unos 10 años después, sobre todo Joshua, ¿no? Esta sensibilidad
es muy importante mantenerla. Y sobre todo, Janet es una mediadora intercultural, desde luego. Entonces, quisiera saber si ustedes tuvieran en sus manos algo de cambio, ¿qué harían dentro de esta política y sobre todo en la actual que requiere la justicia social? Así que muchísimas felicidades, muchas gracias. Es siempre un placer estar ahí en esta máxima casa de ciencias que es la IPN y que también es mi casa. Muchísimas gracias. Bueno, creo que lo principal es justamente la dedicación que se tiene que tener también para dar al entendimiento de dónde viene todo esto, ¿no? De que las personas, o más que nada como estudiantes como yo, tengan ese, ¿sabes qué? Como que quiero ese interés de saber por qué se hacen así las cosas, por qué que a veces nos dicen que nosotros hacemos las cosas por comodidad nuestra. Muchas de las cosas que también se hacen en ginecología o obstetricia, pues sí, tienen su razón de ser. Como también tienen su razón de ser, y estoy convencido de eso, tienen su razón de ser de cómo se hagan las cosas en la medicina tradicional. Justamente, como mencionaba en alguna de mis intervenciones pasadas, mucho tiene que ver con el interés que pueda mostrar esa persona, con la capacidad que tenga de, como, bueno, no la capacidad, sino el deseo de tener esa cosmovisión diferente, por las diferencias en cómo estamos, no sé si adoctrinados, quizás es una buena palabra, pues sí, se complica muchísimo, pero no es imposible. El cambio, pues obviamente empieza desde uno mismo, que sea que interés en por qué las cosas son diferentes, por qué no solo debo de quedarme con lo que he aprendido, por qué no debo solo sostenerme con lo que todas las demás personas me han dicho, sino también generar una opinión personal y con eso pues favorecer obviamente, esperando favorecer hacia la comunidad, hacia toda la comunidad en la mayor extensión posible. Ah, eh, pues yo creo que al final del día, ahorita con el comentario también de la compañera que nos comentaba, creo que cada uno de nosotros venimos y hablamos desde lo que hemos sentido, vivido y a través de las experiencias en las que hemos abordado, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, yo siento que una cosa es que ciertamente la Organización Mundial de la Salud y demás instituciones, leyes, ¿no? Que avalan esta parte de em, pues de estas leyes en cuanto que por un lado se reconoce, ¿no? La partería y demás, pero también hay que reconocer que desde en campo, desde estos territorios, existe una desigualdad social en el que por un lado solo está el discurso, pero por otro lado en el territorio como tal, no hay acceso como tal cual a una salud en el que una persona pueda ir. A lo mejor dejemos de un lado el tema del idioma, que no se puede entablar como tal, pero no solo es la parte del idioma, sino que si se hiciera a lo mejor ciertos estudios en esa comunidad, es otra realidad en la que se viven, en la que han sufrido las mujeres. Entonces son contextos diferentes en el que yo hablo desde las tierras de donde he visto y de donde vengo, en el que por un lado está un discurso, pero por otro lado la realidad en la que viven y han sufrido las mujeres es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en el que han padecido de ciertas situaciones en el que el parto debe de ser algo maravilloso, un proceso en el que recibes una vida y se convierte más bien en una trauma donde todo el tiempo te están regañando, donde todo el tiempo te están juzgando, donde todo el tiempo te están diciendo que te calles, que aguantes el dolor, que por qué gritas, que hasta allá afuera te está escuchando. Comentarios muy fuertes en el que si eres buena para esto, entonces, ¿por qué estás gritando aquí, no? Es que el doctor, es que acaso el doctor, es que ¿por qué te mueves, no? En el que a lo mejor es un parto natural, pero por cuestiones de tiempo, cesárea.
¿no? Entonces, la realidad en la que se vive en esos territorios es completamente diferente y yo creo que hace falta muchísimo más trabajo en el que se tiene que aterrizar, no solo en un tema de discurso en el que sí, las leyes están, pero no solo hay que basarnos solo en un discurso de leyes, hay que ver en lo que realmente se está trabajando en las comunidades y si esto podemos hacer posible desde cambiar desde otras, sí, justamente coincido con el compañero Joshua en el que al final del día también va a depender de uno mismo, ¿no? Pero hace falta más trabajo en esto y que no solo quede en el que el gobierno está haciendo esto, esta institución ya está haciendo esto, no, pero ya estamos atendiendo eso, ¿no? Es como cuando se dan las despensas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Dice, en tal comunidad no hay despensas, bueno, se mandan las despensas, yo ya estoy cumpliendo, ¿no? Pero en la comunidad dice, recibe las despensas, ¿y esto cómo se cocina? ¿Y esto cómo lo cocinan? No, pues fácil, y no le dan de comer a los pollos. No hay ese contexto al final del día, es otra realidad en la que se vive. Entonces, hay que contextualizar también y hay que ver otras realidades en las que se viven en las comunidades. Gracias. Gracias, Janet. Gracias, Joshua. Muchas gracias, doctora Edilma, por este comentario tan importante, valioso. Saludos desde México hasta Brasil. Y bueno, ya vamos.